¿Qué tal? Saludos, banda. Ya regresamos con otra reseña más de libros. Hoy tengo algo bastante especial, un libro de filosofía que se llama Von der Ordnung der Welt, sobre el orden del mundo, del autor Günther Pohl, un buen amigo y camarada mío, que tuve el placer de encontrar en agosto en Berlín, en el Festival del Partido Comunista Alemán, y que me ha firmado aquí el libro. Em, Según tengo entendido, esta es la primera de dos entregas, por eso viene aquí Von der Ordnung der Welt 1, y esta parte se titula Der Mann mit der Müllsacken, el hombre con el saco de basura. Me imagino que la segunda entrega tendrá un título distinto, no estoy seguro. Y es un libro recién salido del horno 2022, con 250 páginas aproximadamente, que se leen súper rápido. A pesar de ser un libro de filosofía, es un libro súper ameno, porque tiene la cualidad y la estructura de ser bastante didáctico. O sea, tiene una manera de estar ordenado por temas que resulta muy sencillo de seguir y de leer de manera continua. De hecho, en el índice, hay un índice de temático en donde se tienen el catálogo de algunos temas de algunas categorías filosóficas, como Dios, la contingencia, la duda, la seguridad, el escepticismo, el pensamiento, el ser, el convencimiento, etcétera. Pero también temas políticos que se relacionan con la filosofía, como el totalitarismo, las constituciones, el racismo, la democracia, el poder soviético, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto lo hace muy, muy interesante, porque tiene no solo la estructura de un libro de filosofía, sino que baja esas discusiones, esas categorías filosóficas al mundo real. Creo que eso es lo más relevante de este libro. La premisa es la siguiente. Hay dos personajes en la novela, es un diálogo filosófico. Dos personajes, uno que se llama Miop y otro que se llama Norm. Y creo que son una alegoría a la miopía, a la manera de ver borrosa la realidad. Y Norm del latín nomos, que es en alemán Norm, Gesetz, o sea, ley. Entonces juega con, creo yo, los títulos, los nombres de los personajes juegan con estas maneras de interpretar la realidad, una bastante material, una bastante real, como lo es una ley, algo inmutable, algo que no se puede cambiar, y por el lado de Norm, y Miop, que es un personaje que tiene una capacidad de interpretación mayor, puesto que la miopía, como ustedes saben, es esta borrosidad en los ojos que no deja enfocar bien algún objeto. Estos dos personajes tienen en sus manos una foto en la que se ve a un hombre al lado del camino, en su auto, sacando o metiendo una bolsa de basura de la cajuela. Entonces, esa es la premisa, por eso se llama El hombre con el saco de basura, porque ambos personajes ven la foto y tratan de interpretar lo que está ocurriendo ahí. Y empieza el libro entonces con la categoría de la duda, que es lo que los personajes dicen en relación a la foto. Dicen que una foto es una mentira que nos cuenta la realidad. Y que la duda es el primer paso hacia encontrar la verdad. O sea, hacerse esta pregunta de qué está ocurriendo es el primer paso para descubrir la realidad detrás de la foto. Dan el ejemplo de la existencia de un Dios a priori que cancela todo lugar a duda y que por consiguiente nos encasilla en un conocimiento preexistente y que no puede cambiar. Y me recordó mucho a un comentario que hacía Michael Parenti en una de sus conferencias, donde decía que la democracia no se trata de trust, decía él, de confiar, sino al contrario. Democracy is about distrust, o sea, desconfiar del gobierno, ¿no? Y creo que es atinado, pues, que la categoría de la duda sea la primera gota
en el vaso del conocimiento, ¿no? El autor nos dice que con el desarrollo de la tecnología, obviamente la capacidad de dudar y la capacidad de crearnos nuevas posibilidades, obviamente se ha acrecentado. Y el autor también compara las dos filosofías clásicas o las dos maneras de percibir la realidad, desde el materialismo y el idealismo, en el que nos dice que el idealismo debe estar presente, la fuerza creadora, reveladora de una idea, de un pensamiento, debe estar presente, pero no debe limitarse a ese tipo de pensamiento esotérico, metafísico, ¿no? Sino que la idea debe siempre embonar con la realidad y tratar de transformar la realidad, lo que nos decía Carlos Marx, de que la filosofía debía de transformar la realidad y no solo interpretarla, ¿no? Y es que una vez que se plantea una duda, la meta es la verdad. No puede ser una mentira porque nos dice el autor que la mentira nos puede hacer avanzar, pero nunca nos puede hacer regresar al punto de partida. Algo bastante interesante. Y el autor empieza a hacer un recuento de las principales revelaciones de la filosofía, sobre todo de la antigüedad y el mundo moderno. Nos habla desde los pensadores griegos la, um, hasta la ilustración, ¿no? En Europa, principalmente en Francia, y nos dice que en Latinoamérica principales exponentes de esta ilustración son inclusive Simón Bolívar y José Martí, y que la defensa de esta transformación de la realidad puede ser hecha a través de métodos violentos en ciertos momentos en los que es necesario defender este progreso hacia adelante en búsqueda de la verdad, de un mundo mejor, pero que de ninguna manera puede ser cuidado, protegido, preservado a través de la represión que en ningún momento va a llegar a buen puerto, ¿no? Y nos da algunos ejemplos en algunos problemas que tuvo la RDA, la República Democrática Alemana, la Unión Soviética, etc. Entonces está muy bien plantado en la realidad del libro. Las categorías filosóficas son exploradas también con ejemplos reales, lo cual es nuevo y refrescante en temas filosóficos que a veces se ven muy, digamos, ahí afuera, ¿no? En el mundo de las ideas, en el mundo de la cavilación y no realmente plantado en algún ejemplo concreto de la vida y sobre todo, ¿no? De la vida política. Nos da un ejemplo muy bueno, a mí me gustó, que nos habla, y sobre todo para los juristas, colegas que me ven, nos habla sobre la ilegalización que se da en los años 50 del Partido Comunista Alemán, KPD, el original, por tratarse de un partido, dijo la corte alemana, que era anticonstitucional o que atentaba contra los principios constitucionales. Más aún, sin embargo, los partidos oficiales o legales que permanecieron en la vida activa de la Alemania federal modificaron a su gusto la constitución a posteriori. Entonces es difícil saber ya o hacer una apreciación real sobre si el Partido Comunista Alemán, el original, atentaba contra los principios constitucionales cuando estos principios constitucionales pues son cambiados en su forma por los partidos que sí son aceptados como legales, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el aparato judicial, que por lo general se ve como un poder neutral, no político, que está ajeno a las disputas políticas por encima del ejecutivo y el legislativo, también es parte de un aparato estatal que tiene una agenda política, ¿no? Entonces, Günter Paul, con estos ejemplos y estas argumentaciones que hacen los personajes hablando sobre la foto y tratando de sacarle el mayor jugo posible al debate filosófico basado en hechos concretos de la realidad política, nos habla pues de la relación que existe entre la interpretación de la historia y la dialéctica. Nos dice Günter Paul, disculpen, que el conocimiento crece a partir del estudio que se hace de la historia. Los resultados de los estudios históricos se presentan de una manera accesible.
y sus resultados en un orden lógico, mientras que el orden de esta metodología también afecta el conocimiento. Lo que conecta el orden lógico del estudio de las categorías históricas es precisamente la dialéctica, la unidad entre historia y lógica. Me parece que esto es como un gran resumen, corto resumen y bastante centrado y al punto de lo que es el materialismo histórico, ¿no? Interpretar la realidad histórica y ver las cadenas que los unen, los enlaces lógicos que conectan los hechos históricos con, con su concatenar dialéctico, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice esta foto que está siendo examinada por los dos personajes, por Miop y, y Norm, es que esta foto nos muestra una verdad que ocurre en ese momento, mas no nos muestra la verdad que ocurrió antes o que va a ocurrir después. Y me acordó mucho a una máxima de, creo que era Kierkegaard, Kierkegaard o Kant, no recuerdo muy bien quién era, pero la máxima la recitaba mi padre mucho y decía algo así, voy a tratar de recitarlo, decía de que algo es, puede inferirse que algo será o fue, mas nunca... ahorita ya no recuerdo bien cómo era la cita que hacía mi padre, pero era un párrafo que él se aprendió de memoria de Kierkegaard que nos decía de que una situación, un objeto, un hecho concreto, se le podían inferir muchas cosas, se podían inferir muchas cosas sobre la naturaleza objetiva del objeto, pero que no se podía inferir que algo hubiese sido o que algo debiese ser, más aún, sin embargo, decía la cita al final, permanece algo como permanecía este objeto como una verdad inobjetable. O sea, que la foto, en este caso, que ven los dos personajes, fuese o no, o será o no otra cosa en aquel momento, en ese momento de la foto, es eso a lo que fue fotografiado, ¿verdad? Y no se podía negar la existencia de esa cosa con esa naturaleza en ese preciso momento. Todo lo demás, digamos, que quedaba a la interpretación. Y es lo que hacen estos personajes cuando hablan sobre la foto, sobre la duda, sobre el convencimiento, sobre la existencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es muy interesante que el autor termina con el concepto de observar, que en latín, dice el autor, se utilizaba el vocablo de especular, speculatio, no sé cómo lo pronunciaban en latín, pero que esto significaba observar, y especulación en nuestros días significa interpretar, hacerse pensamientos sobre lo que puede o no ser algo, en pocas palabras, mirar a través de la oscuridad para develar la realidad, ¿no? Es básicamente lo que hace la filosofía, es especular, es pensar, es cavilar sobre la naturaleza de los objetos, de las categorías, etcétera, para revelar la verdadera naturaleza de las mismas. Y en ese sentido, Gunther Paul creo que hace un gran trabajo en crear un libro que al más puro estilo del famoso libro El mundo de Sofía, ¿no? Aquel libro del autor noruego hace como 15, 20 años que salió, que nos trataba de hacer un viaje a través de las escuelas filosóficas para, de manera didáctica, explicarnos sus principales exponentes y sus principales postulados. En este libro, Von der Ordnung der Welt, sobre el orden del mundo, el autor, a través de una perspectiva materialista histórica o inclusive, digamos, marxista o materialista dialéctica, nos echa luz sobre algunos conceptos, algunas categorías filosóficas que se aplican o que impactan el día a día y sobre todo el quehacer político de nuestra actualidad y obviamente también de hechos del pasado y que seguramente seguirán afectando los hechos futuros. Así que fue una lectura pues muy, muy, muy amena,
Obviamente en alemán es un tanto más difícil, pero debo decir que aún así disfruté mucho leyendo el libro. Lastimosamente pues no hay traducción al inglés ni al español, aunque el autor Günter Paul habla perfectamente español y sería magnífico que se animase a trabajar en una traducción a nuestro idioma. Eh, Mientras tanto, dejaré el enlace que hicimos de una entrevista a Günter Paul sobre temas de política alemana para el que le interese y así pueden conocer al autor y quizá, bueno, hacer un poco de presión también para ver si se anima a traducir este libro, que ya no puedo esperar a que venga la segunda parte y les mando un saludo a todos y espero que estén bien. Hasta la próxima.